Good afternoon. Today I won't speak in English, definitely. Oye, muy mal. Pero en serio, ¿Hay algo con el sonido? participar en esta institución a la cual de alguna manera he estado vinculado, sobre todo justamente por esas coordinaciones que hace el profesor Guzmán, Lucas Guzmán, quien en esos cursos formativos que viene organizando esta fundación, pues nos ha convocado. Déjame aprovechar el momento porque no es que sea muy amplio, pero no quería dejar pasar la oportunidad para decir que me siento de alguna manera vinculado a esta institución, valoro y saludo lo que son los aportes que ha estado haciendo a la sociedad. Miren, previa salutación formal a los distinguidos compañeros que forman el panel y al público, a todos ustedes en general, vengo a proponerle, grosso modo, el siguiente esquema. En primer lugar, quisiera hablar en lo que tiene que ver con la situación normativa en nuestro país, que ustedes ya han venido comentando, pero igual se los recuerdo. Y en la segunda parte, que es el fuerte de mi intervención, pues de alguna manera vengo a exponerles cuáles son esos criterios y esas salidas, esas soluciones procesales que de manera más recurrente se vienen aplicando en los tribunales de nuestro país. Lo primero es lo que ustedes ya han venido comentando, pero igual se los recuerdo en esta oportunidad, que no es lo mismo una cesación circunstancial de pago que un colapso definitivo. En el primer caso, cualquiera pudiera verse en una situación donde se le impida honrar un compromiso de cualquier naturaleza de pago, en este caso. Pero no quiere decir que usted ha colapsado, no quiere decir que usted vaya a acudir a un procedimiento de quiebra, ni mucho menos. Inclusive hasta se ha barajado la posibilidad de, al momento del empleador contactar a un trabajador, verificar su estado financiero para ver, todos en algún momento hemos debido alguna tarjeta y justamente quiere un trabajo para pagarla. Entonces, tanto en la situación primera que le he expuesto, que hay una cesación circunstancial, como en la segunda, donde se colapse definitivamente y haya que liquidar los activos de una entidad en caso de que sea una persona moral o una persona física, ya acudir al procedimiento de quiebra del lugar, es positivo, ayuda que exista una legislación que ponga las reglas claras y que evite que en alguna medida, como viene ocurriendo en la práctica, ante esa falta de previsión normativa, pues entonces algunos contratantes, haciendo acopio de esa autonomía de la voluntad, abusen de alguna medida, en alguna medida de ella, contratando algunas situaciones muy desproporcionales, como vamos a ver a continuación. Por lo pronto, decir que en el estado actual, como ustedes seguramente han venido comentando, ni el Código de Comercio, ni la Ley 4582, ni ninguna otra legislación propiamente resuelve esta situación que estamos comentando. ¿Cómo reestructurar en términos mercantiles y de liquidación judicial para yo poder honrar mis compromisos sin que se me vea ejecutada cualquier garantía que yo en algún momento haya podido constituir? Porque en definitiva pierden todos, el acreedor y el deudor. No hay, salvo algunas legislaciones particulares en materia bancaria, en materia de seguros, en materia de electricidad, que sí se reglamente inclusive la fase de liquidación de una manera expresa, pero por un tema de seguridad jurídica, como ocurre en derecho comparado, es importante que haya una legislación para todas las materias uniformes que ponga bien claras lo que son las reglas del juego. En ese sentido, ante esta incertidumbre y dado el carácter obsoleto de la normativa que actualmente nos rige, parecería una gran opción que en definitiva se materialice esos intentos normativos que se han venido produciendo en nuestro país. Cursa un anteproyecto que justamente el profesor Guzmán en su oportunidad va a profundizar un poco al respecto, que de entrada, si bien perfectible, pero de entrada parecería un gran avance para que no esté sujeto a una situación contractual o a un acuerdo en el cual el que tenga la mejor posición pueda sacar partido de ello, sino que hay una reglamentación que el Tribunal del Orden Judicial está llamado a aplicar y de alguna manera eso va a robustecer lo que es la seguridad jurídica. Por tanto, el hecho de que ese anteproyecto se promulgue y pase a ser ley sería un paso de gran avance.
Yo quiero que ustedes sepan que en el estado actual de nuestra legislación, lo que tiene que ver específicamente con el aspecto bancario, una sola cesación de pago, cual que fuere, por más pírrica que pudiera lucir, da pie a la intervención y a la liquidación, sin que haya una estructura que permita o facilite lo que es el asunto de la reestructuración, de la planificación, como comentaba el teacher ahorita. Entonces, eso definitivamente debería cambiar, y perdónenme que me acerque tanto ahorita, porque es que tienen que haber reglas comunes y claras para cualquier situación que en estos escenarios que estoy comentando pudieran presentarse. ¿Qué está pasando brevemente en los tribunales? Como no hay una legislación, las partes, para evitar la ejecución, porque como aquí no hay ninguna herramienta para usted reestructurar y planificarse, lo que ocurre en el día a día es que si usted deja de pagar, le ejecuto la garantía. Y eventualmente, si el acreedor no tuvo el miramiento de prever que su deudor constituye una garantía, eventualmente pierde lo que es su inversión, lo cual es algo que no es lo ideal desde el punto de vista de la inversión nacional y extranjera. Por tanto, es de suma importancia que todos estos asuntos estén claros. Entonces, ahora con el tema de esta nueva ley, 544-14, del derecho internacional privado, vemos muchos abogados ingeniosos, siempre y cuando haya un elemento de internacionalidad en la contratación, de hacer acopio de alguna legislación del derecho comparado, que según los estudios que se han hecho recientemente, oscilan los 200 países casi, que ya tienen una legislación propiamente en lo que es la reestructuración mercantil y liquidación judicial. Entonces, se ha visto en alguna medida que en virtud de esa ley, pues las partes acuerdan que se aplique el derecho de aquella nación. En su momento, la Suprema Corte de Justicia interpretó, y yo hice acopio de ello, que un tribunal nacional no había manera que administre justicia conforme a una legislación extranjera. Sin embargo, hoy eso ya por ley ha cambiado. Si las partes libre y voluntariamente convienen en que quieren que una legislación de otro lugar sea la que rija la cuestión contractual, el Tribunal de la República Dominicana, en virtud de esa ley, está llamado a dirimir el conflicto conforme a esa legislación de Pensilvania, de Puerto Rico o de donde sea. Cosa que hay que, y en efecto se está llevando a cabo, entrenar a los jueces del país, crear la conciencia de esa nueva situación. Pero zafante esa cuestión que acabo de proponer, de que haya un elemento de internacionalidad, vemos cláusulas que en aras de una planificación pudieran resultar abusivas, como una renuncia al término por el cumplimiento de una sola cuota, o como unos intereses tal vez que no resistan, a pesar de que hoy se puede, por la parte infine del artículo 24 del Código Monetario y Financiero, establecer un interés convencional por la tasa que las partes quieran. Sin embargo, siempre que no haya un equilibrio, aunque hayan las partes acordado y firmado el contrato, en virtud de la teoría de las cláusulas abusivas, al margen del derecho del consumidor que perfectamente pudiera aplicarse en este contexto, pues inaplicamos cualquier cláusula que en este sentido de planificación pudiera verdaderamente resultar abusiva. Por tanto, y quiero rematar la idea con esto, el hecho de que exista una legislación que tenga una aplicación uniforme evita que al momento de un intento de reestructuración en términos mercantiles, pudiera una de las partes con una ventaja más provechosa, pues capitalizar esa situación en detrimento de los intereses de la contraparte. Justamente en los tribunales estamos viendo muchísimas ejecuciones. Si el deudor incumple y suscribió una prenda sin desapoderamiento a la vista de la 6186, se le ejecuta esa garantía. Si tenía constituido una hipoteca o si es que hay un título ejecutorio, ya incumpliste, te ejecuto. Ahí pierde el deudor porque se le ejecuta el bien. Pierde el acreedor porque eventualmente tiene un pago que no es en equivalencia, sino en especie, y luego tiene que emplear tiempo y dinero para vender y convertir en líquido el producto de eso, y tampoco entiendo que sea lo más recomendable. Pero también se perjudican las entidades que son entes productivos que en definitiva generan empleo,
Por tanto, el hecho de que no haya una legislación que permita una reestructuración en términos mercantiles, en definitiva nos afecta a todos, afecta a la nación. Y por tanto yo insisto en que el hecho de que pase a ser ley ese actual proyecto sería una gran cosa. Yo entiendo, ya casi a modo de conclusión, de que para que esta ley o este proyecto en alguna medida pueda ser positivo, partiendo de la experiencia del derecho comparado, debemos nosotros evitar de que esto se pueda convertir en un obstáculo o en un pretexto para que el deudor, escudándose en esta legislación, evada lo que son sus verdaderos compromisos de pago. Así, a diferencia de lo que desafortunadamente, desde mi punto de vista, ocurre en otras legislaciones, no debería el hecho de que una parte se solicite lo que es una planificación en virtud de la ley, impedir que se lleven a cabo inscripciones, que los acreedores puedan inscribir una hipoteca, puedan inscribir un privilegio, como ocurre en otros países, porque eso pudiera ser utilizado como un mecanismo para poner un muro de contención de manera aviesa y eventualmente evitar ser ejecutado. Pero lo propio, a diferencia de lo que sucede en otras legislaciones, entiendo muy particularmente de que debe incluirse en el ámbito de aplicación de esta normativa todo tipo de acreedor, incluyendo aquellos que tengan una garantía constituida. No tienen por qué excluirse ese tipo de acreedores. Ciertamente hay quien diga, en su momento inclusive he visto escritos, donde ante la ausencia de una legislación, de una reestructuración mercantil, muchos acreedores, si no tienen un deudor con una garantía constituida, ven perdida su inversión. Yo no lo diría tan absoluto, porque si no hay una garantía, usted como acreedor diligente y ante la ausencia de una legislación de reestructuración mercantil, demande el cobro. Agénciese un título, que viene siendo la sentencia. Tiene 20 años para ejecutar, mal negocio, por no prever, primero, que su deudor no tenía un patrimonio para eventualmente ejecutarle y, sobre todo, no haber agenciado la garantía del lugar. Pero bueno, en definitiva, se complica y de lo que se trata es de tutelar, recuérdense ustedes, esta reciente decisión del TC a propósito de la fuerza pública y las ejecuciones, donde definió que la tutela judicial efectiva y el debido proceso supone también una posibilidad de ejecutar válidamente un título. Y nosotros, como jueces, administradores de justicia, el debido proceso debemos enfocarlo desde ambas vertientes, tanto desde el acreedor, en el sentido de que pueda ejecutar en buena lid su acreencia cuando corresponda, como del deudor, a fines de que solamente se pueda ejecutar cuando no existan realmente las condiciones legales para ello. Pero sobre todo, y con eso formalmente concluyo, el hecho de que exista realmente una posibilidad no tan arrojado a la soberana autonomía de las partes, que es ley entre ellas, sino con algunas normativas, algunas reglas de aplicación, si se quiere, obligada, en términos de seguridad jurídica, sería muy positivo. Porque es que cuando un acreedor siente que puede, conforme al marco jurídico de una legislación determinada, retornar su dinero, cobrar, al margen de que haya o no una planificación por ley, incentiva evidentemente esa inversión, tanto a nivel nacional como internacional. Los tribunales, insisto, nosotros siempre, ustedes saben que a diferencia de Francia y de otras localidades, son los mismos tribunales de derecho común los que tienen la dualidad competencial, civil y comercial. Esa especialidad de que hablaba el profesor, tal vez en nuestro país no la tenemos tan reforzada. Sin embargo, y eso es algo muy halagüeño que puedo yo participar hoy, el hecho de que se haya constitucionalizado en el 2010 la Escuela Nacional de la Judicatura y el hecho de que por obligación sustantiva para ingresar a la carrera usted tenga que
someterse a ese proceso de formación, en alguna medida asegura y garantiza que quienes van a administrar el patrimonio, los bienes de las personas, tengan una formación mínimamente, vamos a decir, aceptable. Y justamente el Código de Ética Iberoamericana Judicial establece en uno de sus principios de ética que los jueces están llamados a ser capacitados, a formarse, y por ética nosotros entiendo que debemos acudir y aplicar ese precepto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Joaldo Hernández. Ahora damos paso al licenciado Lucas Guzmán. Yo no he empezado, ya me pasaron el primer papelito. Señor, ¿ustedes también? Miren, yo estoy un poquito escéptico, al igual que el licenciado Pereira. No tan escéptico, pero a mí me preocupa la visión de negocios o carencia de visión de negocios que pueda tener un juez. El juez dominicano está acostumbrado al procesalismo. Yo me hice abogado con jueces, o sea que yo creo que tengo en mis entrañas jurídicas una visión judicial, pero reconozco que el juez criollo, no tiene una visión de negocios. Y me preocupa también, no sé cuál de los abogados que están aquí han defendido deudores en un embargo inmobiliario. Yo he defendido muchos deudores en embargo inmobiliario y siento, percibo, intuyo que el juez dominicano ve en el deudor a un terrorista, a un comunista, lo ve como un homosexual y es un juez homofóbico. Y eso no está bien. El deudor no paga porque o no puede o porque no quiere. Entonces no podemos satanizar al deudor, tampoco hay que beatificarlo, pero el deudor es un sujeto de derechos y la propia Constitución establece que no hay prisión por deuda civil. Entonces ese pesimismo, ese escepticismo lo comparto, porque aquí hay tribunales que debieron haber sido creados hace mucho tiempo y no están creados. Y siempre está la eterna disputa de la carencia de presupuesto, pero yo tampoco puedo perder la visión de que tenemos una judicatura joven. Yo no me voy a pegar un balazo porque la judicatura esté en crisis. Yo creo que la judicatura está en crisis, pero cuando yo veo jueces como Joaldo Hernández, que independientemente de la relación de amistad que me une, me parece que es uno de los jueces más preparados en términos cuantitativos y cualitativos. Puedo mencionar una lista enorme, y te van a decir, bueno, pero eso parece como una despedida de soltero, todos los amigos tuyos que van a invitar allá, no. Yo creo que es una judicatura que pagan justo por pecadores, porque a lo mejor hay 2 o 3 que son muy malos, hay 2 o 3 que son muy corruptos, y a lo mejor esos muchos que son buenos terminan pagando. Igual que como la visión que tienen los hombres de las mujeres son todas iguales y viceversa. La guerra del gato y el ratón. Yo solamente tengo 5 minutos, ¿verdad? Jason, gracias Jason. Por cierto, lo felicito a Jason y a mi profesor Omar Victoria. Todo el mundo me pregunta que si Omar y yo nos graduamos juntos y le digo, no, Omar fue mi profesor. Así que, Omar, te voy a regalar un champú de tintes próximamente. Entonces, miren, lo que nosotros tenemos ahora es un escenario de sálvese quien pueda. Ustedes saben que la eficacia de cualquier gestión de cobro radica en la situación patrimonial del deudor. Un deudor sin bienes, que tiene una mano adelante y posiblemente otra atrás, para el deudor es la pesadilla más grande. Entonces, nosotros ahora mismo en ese estado de sálvese quien pueda, por lo menos yo como abogado en ejercicio, que por cierto del panel, se usa indistintamente, el único que no es juez, porque sabemos que Bruce fue juez por 9 años, soy yo. O sea que yo tengo una visión, creo que, de abogado en ejercicio. Cuando yo pienso en un deudor que se está insolventando, pienso inmediatamente en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, que me dice que el juez de primera instancia del domicilio del deudor o del lugar donde están los bienes es competente para conocer cualquier solicitud tendente a evitar la disipación del patrimonio cuando el crédito esté en peligro. Es decir, es una medida preventiva. Yo creo que esa medida preventiva es insuficiente para los fines que estamos hablando aquí. Siempre pienso en el levantamiento del velo corporativo, la inoponibilidad de la persona jurídica. Eso me parece que también es una relación insuficiente. ¿Qué pasa si los accionistas, los socios, también están en una situación de cesación de pagos? Pienso en declaratoria de conjunto económico.
que yo creo que la mejor manera de llamarlo es la extensión o la oponibilidad de una situación crediticia a otros deudores por algún tipo de vinculación. Pienso en simulación de actos de disposición. Muchas veces el deudor distrae su patrimonio de manera simulada. Y pienso también, ¿por qué no? Desde el punto de vista del deudor, pienso en un plazo de gracia, el famoso plazo de gracia. Sí me preocupa que el deudor en República Dominicana, aparte de que se ve como un comunista, el deudor en Dominicana también tiene un ego, un orgullo, porque ve someterse al procedimiento de bancarrota como un reconocimiento de deuda. Y el deudor, por lo general, en países como este, no reconocen sus deudas. Ahora, no se crean que yo soy un pesimista. Yo creo que necesitamos una ley. La ley tiene cosas buenísimas, la ley tiene cosas, o el proyecto de ley, tiene cosas que hay que revisar. ¿Qué me preocupa de la ley? Me preocupa sobremanera que, en primer lugar, dice que para ser juez de un tribunal de reestructuración o de la Corte de Apelación de Reestructuración, se debe cumplir con los requisitos de juez de corte. O sea que el juez de primera instancia tiene necesariamente que cumplir con los requisitos que establece la Ley de Carrera Judicial y la Constitución para ser juez de primera instancia de un tribunal de reestructuración. O sea, eso no tiene sentido. Imagínense, el magistrado Hernández, hoy por hoy es juez de un tribunal de alzada, del Tribunal Superior Administrativo. O sea, que él, siendo juez de corte, podría ser trasladado a un tribunal de primera instancia, porque ese anteproyecto dice que un tribunal de primera instancia puede estar conformado por un juez cuyos requisitos son juez de corte. O sea, hay un tema también de salario, hay un tema de jerarquía. ¿Por qué no? Un tema hasta de ego. Ustedes saben que uno de los tranques que ha dado Acopio con esta ley, los 10 años, yo creo que uno de los tranques principales, yo no he sido protagonista ni directo ni indirecto, pero el hearsay, lo que he escuchado de mis amigos abogados, es que uno de los tranques ha sido, el talón de Aquiles ha sido el foro. ¿Quién va a resolver esto? Juez. La crítica. Un juez no sabe de eso. Un juez lo que sabe es procesalismo, desalojo, comunicación de documentos. Bueno, nosotros tenemos que cambiar el paradigma porque sinceramente anoche yo me acosté a las 3 de la mañana, aparte de que estaba viendo una película, me acosté pensando en qué otros remedios podemos hacer para la situación de cesación de pagos. Y la verdad que yo hago causa común con el proyecto. Es una ley que siempre va a ser crítica, señores. Yo no conozco una sola ley donde haya un consenso unánime. La ley de arbitraje la critican, pero por Dios, antes de la ley de arbitraje comercial, nosotros teníamos un sistema de arbitraje que, bueno, no vale la pena amargarse con eso. Entonces, recuérdense, la ley establece un sistema de separación de funciones donde gravitan una serie de sujetos como el conciliador, el verificador, el liquidador, pero aparte de eso hay otros sujetos importantes. El deudor, que yo no creo que necesariamente sea el protagonista, creo que comparte protagonismo con el acreedor, pero también convergen otros. Los trabajadores, un crédito sumamente delicado, y los proveedores, y la lista de proveedores hay que ponerle un asterisco, es una lista interminable. Entonces, yo me voy a referir, ya que Jason me está cortando los ojos y lo estoy viendo con mi oreja, preguntas que hay que hacerse. Cuando hablamos de judicialización de los procesos de insolvencia, hablamos de jueces locales, de jueces extranjeros, hablamos de jueces del poder del Estado, jueces de extrapoderes, hablamos de derecho común o de jurisdicción especializada, hablamos de jurisdicción graciosa, de jurisdicción contenciosa o hablamos de un híbrido, un intermedio que se llama procedimiento de administración judicial. Las primeras dos respuestas yo creo que están satisfechas. Estamos hablando de jueces del Poder Judicial ante una jurisdicción especializada que depende y pertenece al Poder Judicial. Y segundo, no estamos hablando de jurisdicción contenciosa ni graciosa, sino de un procedimiento de administración judicial muy parecido a un embargo inmobiliario. El procedimiento inmobiliario se somete a la expropiación de un inmueble para que un juez supervise y si hay incidente lo resuelve contenciosamente. Si no hay incidente, es un procedimiento de pura depuración o de escrutinio jurisdiccional. Hay dos símiles que quiero hacer antes de que me corten la cabeza por el tiempo o antes de que me he obligado a hacer un amparo por violación a mi libertad, mi derecho a la libertad de expresión. Me preocupa esos símiles, pero creo que hay que hacerlo. ¿Es el juez de reestructuración parecido a un juez inmobiliario cuando se le somete un saneamiento? Un saneamiento, el juez depura el derecho de propiedad, le da carta de nacimiento o acta de nacimiento a un inmueble, pero se guía de los lineamientos del técnico, que es el agrimensor. O sea que me parece que tiene una visión parecida. Es un juez que está tratando una situación técnica que escapa a sus rudimentarios conocimientos técnicos porque es un jurista y no un agrimensor, pero se auxilia. Y la práctica le hace conocer más cómo es la mecánica. Segundo, creo que se parece al juez de la instrucción.
al juez de la instrucción penal que todos conocemos. No es que va a conocer una solicitud de apertura a juicio ni una medida de coerción en un furgón, que por cierto, nosotros todavía administramos justicia en un furgón, y justicia penal, ante la jurisdicción penal, que la población que más delinque, sabemos dónde está, por términos de tiempo, de espacio, de densidad poblacional. Se parece al juez de la instrucción porque es un juez de trámites, es un juez de emociones, es un juez de solicitudes, es un juez de pedimento. Entonces yo creo que la primera solución práctica que debe tener el juez de reestructuración cuando se siente en su despacho es que tiene que inmediatamente fijar un día habitual, así como hace el juez de los referimientos, que fija un día habitual para determinadas cosas. En el caso del juez de los referimientos, día habitual para conocer las demandas o la audiencia en materia de referimiento, así como hace el juez de paz, martes y miércoles demandas civiles, jueves y viernes demandas penales o acciones penales. Y por último, hay una palabra que me molesta cuando un juez falla de esa manera, pero yo creo que voy a apaciguar un poquito esa molestia. Me molesta cuando un juez falla diciendo que por prudencia. Que por cierto, yo creo que uno de los jueces más protagonistas de este procedimiento va a ser el juez de los referimientos, porque el propio anteproyecto dice que se puede actuar bajo la forma de los referimientos, y esa va a ser una de las solicitudes que más se van a utilizar. Suspender actuaciones, prevenir actuaciones, habeas datas incluso. El deudor va a lanzar habeas datas. ¿Para qué? Para prevenir que cierta información sensible no pueda ser revelada a sus competidores, porque esa información podría revelar ventajas competitivas para sus competidores. Pero digo prudencia, porque el juez de reestructuración tiene que ser un juez prudente, un juez que sabe que se están tratando aspectos financieros donde él no recibió adiestramiento para eso. A menos que contamos con jueces economistas, que no conozco un juez economista, conozco jueces psicólogos clínicos como el magistrado Francisco Pérez Lora. O sea que es importante que el juez de reestructuración sea prudente. O sea que imagínense que yo tengo un slide aquí que no lo tengo, pero que digan, jueces, sean prudentes y punto suspensivo. Jason, no me mate, gracias. No tenemos tiempo, pero vamos a dar espacio para una pregunta, si es corta y muy necesaria. Por aquí adelante. Mucha presión para ti ahí. No sé qué tú vas a preguntar. Yo no lo voy a preguntar. Hola, esta pregunta es para el magistrado Joaldo. Una vez inicia un proceso de ejecución de embargo inmobiliario, ¿el proceso puede ser sobreseído en virtud de que la compañía deudora inicie un proceso de bancarrota? Bueno, de liquidación. Le digo porque he visto jurisprudencia de la Suprema, para mi sorpresa, que dice que sí. Puede ser jurisprudencia hecha a la medida, sin embargo, con la experiencia que usted tiene en la materia y por haber estudiado las vías de ejecución, le hago la pregunta, su experiencia personal, ¿qué ha sido? Y si conoce otra jurisprudencia que diga lo contrario. Saludos. Bueno, en sentido general hay dos tipos de sobreseimientos, conocemos en esa materia, el facultativo y el que se impone. Definitivamente ese que usted me acaba de exponer sería facultativo. Y por tanto, tengo, vamos a decir, la no halagüeña noticia de que no es pacífico el criterio al respecto. Algunos jueces, haciendo acopio del concepto abstracto que le encanta a mi querido compañero el profesor Guzmán, hacen acopio de la prudencia. Y por prudencia sobreseen. Y otros entienden que, dado que la tendencia en materia de ese tipo de ejecución es a no retardar la adjudicación a propósito de incidentes, prosiguen con la misma, y en caso de que finalmente pues tenga un desenlace que incida en la suerte porque la parte interesada accione. Pero remato la idea diciendo que no es pacífico el criterio en ese sentido. Mi criterio personal es que no debería sobreseerse, pero soy yo, creo eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a este interesantísimo panel, un aplauso. En lo adelante paso la coordinación a nuestro coordinador académico, valga la redundancia.